Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Profe, buenos días, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí, señor. Señor. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, Bien. profe, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. ¿Qué se dedican? Estábamos en clase de tecnología, profe. No, profe, yo bien no. Bueno, lloviendo. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Además, sí. ¿Qué me cuentan? No, profe, no sé qué podamos hacer con el tema del micrófono de Edward para que no lo abra mientras tanto, porque, profe, no se escucha nada, está supremamente dañado. Sí, sí, Edward entró y abrió el micrófono pensé que era Es el mío. terrible. No, es Que de la terrible, gente, no. que de la No gente sirve. sorda. Profe, Sí. qué pena, me voy a excusar con usted porque no voy a prender la cámara, profe, porque ay, tengo como está, ya a punto de darme una migraña fuerte, entonces, que casi Eh, no puedo. vaya usted un ratito por fuera, relájese, eh, tome el medicamento para la migraña, tómese un café amargo con limón. Eso es lo que voy a hacer más bien. Profe, es que ayer me cayó agua, profe, antenoche no dormí muy bien y ayer me tocó salir muy temprano a hacer unas vueltas y no, donde quiera que llegaba empezaba a llover. Eso es porque Y no yo ha, llegué, claro, yo llegué empapada, eso me estuvo mal, estoy como resfriada. eso es porque no ha dormido bien. Por eso es que le disparó Sí, la migraña. sí, profe. Bueno, cuénteme ahora entonces, ¿cómo le fue con la actividad? ¿Cómo le fue con la actividad? ¿Me escuchan? ¿Cómo le fue con la actividad? Edward, no abra el micrófono. Edward, no abra el micrófono que no se le escucha y suena rrr. ¿Cómo le fue con la actividad? Profe, pero esa actividad ya la habíamos hecho, ¿no? ¿Cuál? Eh, la del queso, ¿quién se llevaba mi queso? Perdón, o yo estoy perdida. La del queso ya. Sí, La del queso ya. entonces estoy perdida, profe, perdón. Bueno. Listo, entonces voy a colocar el texto que aparece acá. Y ustedes van a empezar a desarrollar la lectura de este texto. Ya lo explico. Vamos a trabajar la lectura de este texto. Eh, Aquí aparece el texto de más humedad y calor. Entonces, lean el texto y me van a sacar primero el resumen del texto. Vidas. Después de eso, la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Listo? Entonces, ¿quién desea leerlo? Yo, profe. Marley, hágale. Luz Marina. Luz Marina, hágale. Más humedad y calor. El aumento del nivel de los mares se debe en parte al hecho de que el agua se dilata al subir la temperatura. Hay mucha agua en los océanos e incluso
un aumento del 1.5 hace que se dilate bastante. Desde 1900, el nivel del mar se ha elevado unos 15 centímetros y sigue subiendo. Además, las temperaturas más cálidas harían que empezaran a fundirse los casquetes de hielo y Groenlandia y de la Antártida. Si los casquetes de hielo se fundiesen del todo, lo que tardaría un buen tiempo, desde luego, el agua se vertería en el mar y el nivel de este se elevaría unos 60 metros. Lugares tales como los Países Bajos, Bangladesh, Delaware y Florida quedarían totalmente cubiertos por las aguas. Incluso existe la posibilidad que se dé un círculo vicioso. Al calentarse más el agua, disminuye su capacidad de disolver dióxido de carbono. Esto significa que parte del dióxido de carbono que contiene en solución se desprenderá y pasará a la atmósfera, donde actuará para calentar todavía más la Tierra. Este no es un descubrimiento que se hiciese de pronto. En 1988, hacía años que los científicos reflexionaban sobre el efecto invernadero y se preocupaban por él. Yo mismo escribí un artículo que se publicó en una revista en agosto de 1979, en el que decía mucho de lo que he expuesto aquí. En otras palabras, hace más de 10 años que di la voz de alarma, pero desde luego nadie me escuchó. Ahora, debido al calor y a la sequía de 1988, la expresión efecto invernadero se ha hecho familiar y la gente presta atención, pero las temperaturas suben y bajan de manera irregular y es posible que los 2 próximos años sean un poco más fríos que en 1988, aunque la tendencia general es que las temperaturas vayan en aumento. Si esto ocurre, me imagino que la gente se olvidará de nuevo de aquello que hasta que llegue un año en un futuro próximo que sea peor que en 1988. Profe, lo sube, porfa. Pero, ¿qué podemos hacer para resolver el problema? Para empezar, debemos quemar menos carbón y petróleo. Su combinación vierte constantemente dióxido de carbono a la atmósfera, junto con sustancias contaminantes como los compuestos de azufre y nitrógeno. Atrapan el calor y son también peligrosos para los pulmones. Listo, profe. Bueno, ahora, ya que lo leyeron, van a hacer el resumen del texto más humedad y calor. Y van a escribir la idea principal y las palabras desconocidas. ¿Listo? ¿Me escucharon?
Sí, profe. Entonces, buscan palabras desconocidas, hacen el resumen y me dan la idea principal. Para eso les doy 15 minutos. Profe, ¿lo puede compartir al WhatsApp? No sé si lo pueda compartir este porque este está protegido. Miremos a ver. ¿Por qué alguien no me le toma pantallazo mejor? Sí, señor, ya tomo los pantallazos. Y lo comparten en el grupo de WhatsApp, por favor. ¿Lo puede subir, por favor, profe? Claro, un gusto. Listo. ¿Se alcanzan a ver el título? Sí, más Sí, humedad y profe. calor. Listo, entonces 15 minutos son las 10:50. En 15 minutos a las 11:05 les estoy preguntando la idea principal, las palabras desconocidas y el resumen. ¿Listo, chicos? Cualquier pregunta, aquí estoy. Ok. ¿Me he hecho entender? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Buenos días. ¿Qué debemos hacer? Gracias. Buenos días, Esperanza, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, la actividad es la siguiente, Esperanza.
Sí, señor. ¿De quién entró ahorita? Bueno, para los que acaban de ingresar, les informo cómo es la actividad. Leer el texto que aparece aquí, más humedad y calor, y hacer un resumen, buscar las palabras desconocidas y sacar la idea principal del texto. ¿Entendido? Gracias, profe. Con gusto. ¿Entendido lo que tienen que hacer todos? Sí, profe, buenos días. Qué pena hablar con Mayerle González. O sea, lo que acabo de explicar. ¿Y eso toca luego enviarlo al No, no lo grupo? envía. Ahora en 15 minutos les estoy preguntando la actividad. Ah, listo, profe. ¿Listo? Entonces tiene 15 minutos para leer el texto, sacar palabras desconocidas y para decirme la idea principal y hacer el resumen. ¿Listo? ¿Listo, señorita González? Edward, ¿me entendió Edward? Pero pues, escríbame porque no le, su sonido está malo. Ah, ok, Edward. Uy, sí, no, desconocidas. Edward, como usted no puede decírmelo en voz alta por el micrófono, me hace el favor y me lo envía al WhatsApp.
Just keep it in there.
Las pymes. ¿Cómo vamos con la actividad? ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo. Es que leyendo el texto, digamos, yo podría decir que para sacar la idea de principal, yo podría hablar de un pedacito del texto, como por ejemplo, este no es el descubrimiento que se hiciese eh, y se reflexiona sobre el efecto invernadero, ¿Sobre qué? sobre el efecto invernadero. Correcto. O sea, estaría en el párrafo 3, 4. Exactamente. Y ahí podemos sacar una importante. Hay una que es la principal de todas. Sería esa. Ahora la miramos. Ahora la sintetizamos. ¿Ya acabó usted? Porque sí, profe, pues estaba buscando las palabras, porque digamos una pregunta, la pregunta que aparece al final no podría ser la idea principal o sí podría ser la idea principal. La pregunta Una pregunta podría ser una idea principal. depende. No, esa no es idea principal. Profe, o sea, tocas hacer el resumen y aparte del resumen sacar la idea principal, ¿sí? Correcto, la idea principal de todo el texto, porque hay una idea que gira en todo. Es el Ok, eje no, sino que central. pues, no sabía lo de la idea principal. El resumen, las palabras desconocidas y la idea principal. Listo, profe. Gracias. ¿Todos ya tienen el texto? Yo ya saqué el resumen, estaba sacando la idea principal, pero la verdad no sé cuál de cuál podría sacar. Por eso le estaba preguntando. Jenny, no se preocupe, se le cayó el internet, no se preocupe, tranquila. Mm. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería?
La actividad es para leerla ahora cada uno. ¿Listo? ¿Ya acabaron?
Profe, si uno más o menos conoce las palabras, ¿no hay necesidad de escribirlas o de todas formas hay que sacarlas? ¿Cómo, Marlene? Eh, por ejemplo, si uno conoce las palabras, el significado, de todas formas hay que sacarlas. No, pues si las conoce, no, si desconocida, las que ustedes conozcan.
¿Listo? ¿Terminaron? Bueno. Marta. ¿Terminó? Profe, ¿Terminó, Marta? profe, habla con Mayerly. Profe, yo pues tengo mi resumen y eso lo puedo leer. Es que como estoy en el celular, luego se me acaban los datos. A ver si lo puedo leer antecitos. Ok, hágale. ¿Sí? Bueno, Sí, señor, profe, mi ya resumen acabé. es más humedad y calor. El resumen es, la lectura nos habla específicamente del calentamiento global y sus consecuencias desde unos años atrás, del efecto invernadero y de la desaparición de algunas ciudades que se encuentran, en las costas, por efecto de las inundaciones, por consecuencia del derretimiento, no sé esa palabra si existe, de los glaciares. Y esto se presenta desde hace muchos años atrás y por eso vemos estas temperaturas tan ¿qué? Estas temperaturas tan, ay, se me fue, extremas. Ese es mi resumen de la lectura. Ah, Y la idea principal es, para mí la idea principal es la advertencia y las consecuencias del efecto invernadero que esto está generando en nuestro planeta, que cada año ha aumentado y si no se regula, se calentarán más el agua y la tierra y se extinguirán los polos. Para mí, pues esa es como la idea principal de la lectura, profe. causas y consecuencias del fenómeno invernadero. Sí, sí, señor. Pues esa para mí es La la idea idea principal. principal, las consecuencias y sí, las consecuencias, como la advertencia y todo eso del efecto invernadero que estaba hace unos años atrás y pues ahí ha metido la consecuencia de que si no, a estos años actuales, obviamente ahí están las consecuencias de lo que pasó hace 100 años, más o menos, que es lo que cuentan ahí. Correcto. Para mí esa es la idea principal. Y pues, palabras desconocidas, profe, pues yo leí todo y yo no tuve así como palabras desconocidas, profe, no sé. Ah, bueno. Listo. Entonces vamos con Mayerly González, esa soy yo. Ah, gracias, profe. Mayerly. Pues que Yo sé que me profe, hablas pues bien. por si de pronto se me corta la comunicación, es porque como estoy en mi celular, a veces se me va como la señal. Entonces es por eso, profe. Ok, listo. Marta. Gracias. Profe, mi resumen es el aumento de los niveles del mar debido que el agua se dilata a lo que sube la temperatura. Esto ha causado la destrucción o desaparición de unos países, también la invernación. Hemos tenido pues invernada en parte, para mí, en la protección de plantas o algo, ¿sí? Pero en este caso tenemos que dejar de quemar mucho combustible, lo que es el carbón, eso para evitar más que se nos acaben los polos, los océanos, a efectos de la invernación y de la quema de productos industriales. Y mi idea principal sería la, la advertencia que nos hacen para poder, advertencia de lo que pasa en nuestro país y se extiende en las quemas de combustibles y los invernaderos. Para eso se causa el aumento en los niveles de los mares, se debe a que el agua también se dilata y si no crecen, entonces van disminuyendo. Ya, profe, las palabras desconocidas no, todo entendí. Listo, Marta, muy bien. Bueno, Vamos con Esperanza. me vuelve loco. El resumen es que por los fósiles, que es los que generan para poder hoy en día, por lo regular, las grandes potencias no quieren dejar cambiar eso. Ellos quieren seguir en las mismas porque saben que más que todo por dinero, ni siquiera es sino por dinero.
que hacen esto y a ellos no les interesa nada sobre el efecto invernadero, simplemente el dinero. Y debemos tener mucho cuidado de no hacer talas de árboles, botar basuras a los océanos, y lo mismo, a pesar de todo lo que nos están advirtiendo hace mucho tiempo, no hace ahorita, sino mucho tiempo, nadie ha prestado atención, es como si no, como si fueran, hasta cuando empecemos a ver las consecuencias, nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos, entonces vamos a tomar en cuenta todas estas cosas y debido a esto, nosotros estamos causando algo que nos está haciendo daño a todos en general, no solamente a unos pocos, sino a todos en el mundo entero. Pero nosotros los que debemos empezar por nosotros mismos para poder llegar a lograr, pues, un poco evitar tanto calentamiento global. Entonces debemos empezar desde casa por las cosas más sencillas que podamos hacer para lograr ayudar en algo en este calentamiento. Pero no tenemos que tener en cuenta que el dióxido de carbono que sale de los mares nos va a afectar también todo y sobre todo en el cambio de temperaturas más fuertes. Y la idea principal es el efecto invernadero. Y las palabras, pues la verdad no encontré palabras, casi todas las entiendo, no había una así que no conocía a la profesora. Bien, ok. Voy a leer entonces lo que mandó Zapata, porque Zapata, la gente tiene su problema de audio. Entonces ya les leo lo que dice: para aumento de los niveles de los mares de las altas temperaturas a las cuales se hacen que se dilate y se sube la temperatura, teniendo en cuenta también que las altas temperaturas hacen que se derritan algunos casquetes de hielo. Zapata no es objetivo principal, es idea principal. Dar a conocer e informar que el calentamiento global es un hecho que ocurre año tras año más fuerte y que es consecuencia de las malas costumbres, malos hábitos de la humanidad, provocando desastres naturales y pérdidas de fauna y flora. Palabra desconocida: efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que ayuda a mantener el nivel medio de temperatura en la superficie del planeta. Es esencial para la vida en la Tierra, porque en ausencia de este fenómeno, la temperatura media sería 10 grados bajo cero, en lugar de la medida actual, 15 grados centígrados. Bueno, la idea principal está un poquito buena, pero hay que irla perfeccionando, ¿verdad? ¿Listo? Vamos con... Jenny ya lo dijo, ¿cierto? Jenny. Nini, Joana. Nini, Joana, ¿me escuchan? Nini, Joana, ¿me escuchan? Nini, Joana, ¿me escuchan? Ok, Jenny, ya entiendo. Nini, Joana. Jenny, entonces envíamelo envíame la respuesta por el chat. Profe, una pregunta, a ver si no tengo claridad en eso. ¿Un resumen es referente a lo que está escrito directamente o es una reflexión de lo que uno lee? El resumen es sintetizar
lo que usted leyó de forma más corta. Sí, Eso Pero no es una reflexión, ¿cierto? no es una reflexión. no, Ok. no. Bueno, vamos con Luz Marina. Resumen, profe. El resumen es que el aumento del agua se debe al aumento de la temperatura y esto quiere decir que es directamente proporcional al aumento del agua en los mares, que es provocada por el deshielo en los glaciales y por la contaminación que provoca el dióxido de carbono. La idea principal es generar conciencia en la humanidad para evitar la contaminación ambiental. Y palabras desconocidas no encontré. Ok. Nayiber, lea lo suyo. Profe, dice más humedad y calor. El aumento del nivel de los mares en cierta forma y la dilatación del agua gracias al aumento de las temperaturas. Ahora los océanos tienen más agua. A partir de 1990, el nivel del mar se ha elevado unos 15 centímetros y sigue subiendo. Este aumento de la temperatura ha hecho que los casquetes de hielo de Groenlandia y de la Antártida empiecen a fundirse. Si se llegasen a fundir del todo, el agua se elevaría unos 70 metros y haría que los Países Bajos como Bangladesh, Delaware, Florida se hundieran. También al calentarse más, el agua disminuye la capacidad de disolver el dióxido de carbono. Esto haría que una parte de ese dióxido de carbono pasara a la atmósfera y calentara aún más la Tierra, y esto se le denomina efecto invernadero. Hoy en día la expresión efecto invernadero se ha hecho frecuente en la humanidad que presta atención, pero las temperaturas suben y bajan de manera irregular y es posible que los próximos 2 años sean fríos un poco más. Para mí, pues yo tenía como lo que yo le decía sobre la idea principal. Tengo como 2. Dice, una es el aumento del nivel de los mares que se debe en parte al hecho de que el agua se dilata al subir la temperatura. Y otra dice que ahora debido al calor y la sequía de 1988, el efecto invernadero se ha hecho más familiar y la gente presta más atención, pero las temperaturas suben y bajan de manera irregular y es posible que los próximos años sean un poco más, los próximos 2 años sean un poco más fríos. Y, por ejemplo, las palabras, busqué dióxido, que es un compuesto entre el carbono y el oxígeno, vertería, que es salir de un recipiente, invernadero, que son lugares cerrados y accesibles que controlan la temperatura, la humedad y otros factores ambientales, y fundirse, derretir, desleír, licuar, deshelar y descongelar. Ok, entonces dióxido ya sabes, di significa dos moléculas. ¿De qué está compuesto? De 2 moléculas de dióxido de carbono. 2 De oxígeno y moléculas de carbono. carbono. ¿Listo? Que Sí, es señor. altamente contaminante. Recuerden, mono, eso cuando les toque química. Mono significa 1. Di significa 2. Dióxido. Mono, tri significa 3. Hexahepta. Eso ya les va a explicar la profe de química en su momento. Ahí estamos, profe, estamos en eso. ¿Sí? Así, señor. Ah, bueno. Entonces ya les está explicando eso. Pues todo es química. Todo. La vida todo es química. Usted va a la cocina y es química. Mezcla el cloruro de sodio para hacer el arroz con el agua. Todo en la vida es química. Y física. La temperatura, el agua, el calor, el frío, todo es física. Pero pues no sé si la idea principal esté bien, profe. Repítamela, por favor.
Una es el aumento del nivel de los mares que se debe en parte al hecho de que el agua se dilata al subir la temperatura. Y otra idea es que ahora debido al calor y a la sequía del 88, el efecto invernadero se ha hecho familiar y que la gente presta más atención. Pero al mismo tiempo las temperaturas suben y bajan de manera irregular y es posible que los próximos 2 años sean más fríos. Esa es la idea secundaria y la terciaria, le falta la principal. Y no la encuentro, profe. Ya la va a encontrar, espera y verá. Vamos entonces con Lady Cortés. Señor, Lady Cortés, lea lo suyo, por favor. señor. Aló. ¿Escucha? Sí, señor. ¿Qué me dijo, profe? Lady, que lea su trabajo. Sí, señor. De resumen, escribí, nos habla sobre el aumento de agua en los mares debido a que por el calor se están derritiendo los casquetes de hielo. Por los estudios que se han hecho, se muestra que la quema de carbón y petróleo, que son muy peligrosos para los pulmones, asimismo se perjudica lo de la atmósfera y es debido a los malos hábitos, por decirlo, de cada uno de nosotros. Puse como idea principal, pues como concientizarnos en que debemos tomar más conciencia y tratar en lo posible de cuidar nuestro planeta. Y en palabras desconocidas, pues yo las conozco, pero pues fue como algo, puse casquetes que son como los pedazos de hielo y fundirse, que es pues cuando se derrite el hielo. Eso fue lo que yo escribí, profe. ¿Me oye, profe? Repítame la idea principal, por favor. Concientizarnos en que debemos tomar más conciencia y tratar en lo posible de cuidar nuestro planeta, pues debido a lo que leí, de que pues la quema de carbón y eso pues hace que el calor derrita el hielo y así pues incremente el agua y eso trae pues malas consecuencias. Ah, bueno. Esa es idea secundaria y una reflexión, más no es la idea principal. Vamos con Marley. Gracias. Marley, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, profe, estoy escuchando ahí, profe, no puedo leer. Ok, Marley, listo. Entonces me lo envía al WhatsApp y yo lo leo, ¿listo? Bueno, ¿Quién me falta? Mayerly González. ¿Me escucha? Sí, profe, yo lo escucho, pero yo fui la primera que leí. Ah, ya me lo leíste. Ah, listo. Yo fue la primera que le leí, que le dije que de pronto se me descargaba el celular. Joana Tapasco. ¿Me escucha? Gracias, Mayerly. De nada, profe, con gusto. Joana, entonces envíeme el trabajo, yo se lo leo, que no le funciona el micrófono. Ana Patricia Riascos. Ana Patricia Riascos, ¿me escucha?
Riascos, ¿me escucha? ¿Quién falta? No, Joana ya me lo mandó para leerlo. Bueno, entonces, la idea principal fue la que me dijo la primera que me lo leyó. Causas y consecuencias del fenómeno invernadero. Esa es la idea principal. La idea secundaria es la que tienen allí, ver. La primera. Léala allí, ver. Sí, señor. Dice, el aumento del nivel de los mares se debe en parte al hecho de que el agua se dilata al subir la temperatura. Correcto, porque el fenómeno invernadero produce calor. El calor del sol entra, pero no sale. Antes, cuando no existía la contaminación, el calor del sol producido por los rayos solares entraba y salía. Hoy en día no entra, entra pero no sale. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, entonces ahí está. Y el texto, ¿qué tal les pareció? Pues Bueno, muy sí, muy interesante, interesante. Entonces, ahora vamos a hacer la respuesta a ese texto. Ahí está la primera pregunta que se la voy a compartir para que usted la copie y la resuelva. Y me dicen la primera pregunta, según el texto, el aumento del nivel de los mares se debe a qué competencia pertenece. ¿Qué competencia pertenece? ¿Como al ambiental? No, señora. Las competencias son interpretativa, argumentativa y propositiva. Ah, ya. Argumentativa, ¿no, profe? ¿Por qué? Porque dice que el aumento del nivel de los mares se debe, está argumentando a qué se debe el aumento del nivel de los mares. ¿O una pregunta? ¿Como una pregunta? ¿Cómo es que se llama? Interpretativa. ¿Y cómo fue que le dijo la otra? ¿Interpretativa y qué? Argumentativa, Y propositiva. propositiva. Como argumentativa, sí, también, porque está buscando como el argumento a eso. ¿Pide explicación o no pide? ¿Señor? Sí. Sí, pide explicación. Ah, sí, al explicar que por qué, o sea, se debe como a qué. Entonces, ¿Ah? ¿propositiva? Ah, alguna vez. ¿Cuál sería? ¿Qué competencia? Interpretativa, argumentativa, propositiva. Interpretativa. interpretativa, pues. ¿Por qué? Porque tenemos que interpretar el texto, o sea, tenemos que leerlo e interpretarlo como lo que ahorita hicimos, que sacamos como nuestras ideas, interpretar las ideas del texto y ahí sí contestar la pregunta, ¿no? Interpretativa. Leer el texto y analizarlo, profe, para saber Es, Sí, es interpretativa interpretar porque el le texto. está diciendo que usted interprete por qué se da el aumento del nivel de los mares, que le dice el texto. Y le dice según el texto. Ah, ya. Bueno, esa pertenece a la competencia comunicativa lectora y al componente semántico. Ay, pero no lo había dicho. El semántico tiene que ver con el orden
correcto de las oraciones para que tengan un adecuado sentido. Debido a eso, ¿cuál sería la respuesta entonces? A, B, C o D. Profe, ¿la? Sí, el A. ¿Verdad? ¿Cuál? El El A, A. la A, la A. La A. El agua se dilata al subir la temperatura. Eso. Bueno, entonces dicen la A. Afirmación, recupera información explícita en el contenido del texto. Por eso es interpretativa, porque usted está recuperando información explícita en el texto. Ah, entonces estaba bien, profe. A mí me hizo dudar. Es la A, correcto, como dijeron, la respuesta correcta es la A. Bueno, vamos con la segunda. Copien la pregunta y marcan las respuestas para que sepan qué preguntas son y las vayan repasando. ¿Cómo les ha parecido la clase? Muy interesante, profe. Hagan la segunda, yo les pregunto ahora. Bueno. Luz Marina, lea la pregunta número 1. La primera, según el texto, el aumento del nivel de los mares se debe a que A. El agua se dilata al subir la temperatura. B. El agua pierde la capacidad de disolver dióxido. C. El calor. El agua aumenta y disminuye su densidad. D. El calor, los casquetes de hielo se funden totalmente. ¿La respuesta cuál es? La La A, correcto. Entonces ya la tienen ahí. Ahora, lea la segunda. Ah, y esa pertenece a la competencia interpretativa. Lea la segunda.
Segunda, el texto anterior cumple una labor educativa en la medida en que A. Alerta al lector sobre las causas y consecuencias de un fenómeno. B. Explica al lector los orígenes y desarrollos de un fenómeno. C. Informa al lector sobre el nivel que alcanzará el mar en algunos años. D. Convence al lector del riesgo de vivir en los Países Bajos. Bueno, ustedes ya saben qué sucede en los Países Bajos, ¿cierto? Sí, señor, se inundan. ¿Saben lo que sucede en los Países Bajos? Sí, profe. Lo que es Holanda, Bélgica, estos países le quitaron agua al mar y ellos están construidos en el lugar en que está el mar, pero le quitaron el agua. Entonces, si llega a fallar lo que ellos tienen, pues Holanda y Bélgica, estos países desaparecen. Por eso se llaman Países Bajos, porque están prácticamente en el agua del mar. Bueno, ¿qué competencia es la segunda pregunta? Comunicativa. Es interpretativa. Es interpretativa. ¿Cuál sería la respuesta? Pues yo diría que está entre la A y la B. Usted tiene que escoger una sola. Sí, profe, pero Profe, la A. A ver, ¿qué para mí, respuesta? para mí es la Ah. B. Para mí es La la B B. porque le está explicándole al lector los orígenes y el desarrollo de ese fenómeno específico. Para mí la A, profe, alerta al lector sobre las causas y consecuencias de los fenómenos. Unos me están diciendo la A y otros me están diciendo la B. Y Joana dice que la A. Bueno, entonces vamos a la competencia. Es una competencia comunicativa lectora. Es un componente semántico, o sea, que tiene que ver con la estructura de las oraciones correctas. Y esta evalúa lo que dice el texto, o sea, el contenido del texto. Y la respuesta es la A. Uy, Martica. En esta pregunta, el estudiante debe reconocer modalizaciones en el lenguaje y explicar contenidos valorativos del texto. Y este es un nivel avanzado de pregunta. Muy bien. Para los que dijeron la A, muy bien. Vamos con la siguiente. Vean la pregunta, Nachiver. Dice, el último párrafo del texto permite A. Resumir lo anotado. Concluir la tesis. Proponer una solución. Cerrar la discusión. ¿Cuál sería ahí la respuesta? Profe, la C, proponer una solución. Proponer una solución. ¿Y qué tipo de pregunta es esa? Comunicativa. Comunicativa. Sí, la competencia es comunicativa lectora, pero la pregunta, ¿a qué tipo de competencia pertenece? Interpretativa, argumentativa, propositiva. 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 ¿Cómo? Propositiva. Propositiva. Quiere proponer una solución. Entonces vamos a ver.
Ah, me dio la respuesta. ¿Qué respuesta le dan ustedes? La C. Sí. La C. Ah, la C. Propone- Sí, señorita. Yo ya le había dicho que la C, profe. Sí, 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 ya me acordé que Ya se mira. Muy bien. correcto. Pertenece al orden sintáctico de la oración. O sea, el orden sintáctico de la estructura de la oración. Y por consiguiente, el último párrafo del texto lo que permite es proponer una solución. Y eso hace de que esa pregunta sea propositiva. Es correcto lo que me dijeron. Muy bien. Miren cómo han avanzado. ¿Se acuerdan cuando arrancaron conmigo el semestre pasado en lectura? Ay, sí, profe. Sí, profe. ¿Sí ¿Se acuerdan? ¿Cómo Sí, no nos señor. vamos a acordar, profe, si todas eran mal? Se la sacamos, ¿sabes? Y miren ahora. ¿Sienten que han avanzado o no? Sí. Claro, profe, sí, harto. Y bastante, correcto. Eso habla muy bien de ustedes, su disposición, su entrega. Las felicito, de verdad, los felicito. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahora vamos a trabajar un poema. Este poema es de Borges, Jorge Luis Borges. Les voy a leer el poema y ustedes lo van a resolver. Gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. Por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a los otros como los ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de los preciosos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el Otros sándalo, otros por el pan y la sal, poemas de Borgones. por la espada, el arpa y los sajones, por el mar que es un desierto resplandeciente y una cifra de cosas que no sabemos y un epitafio de los vikingos, por el olor medicinal de los eucaliptos, por el lenguaje que puede simular la sabiduría, por el olvido que anula o modifica el pasado, por la costumbre que nos repite y nos confirma como un espejo, por la mañana que nos depara la ilusión de un principio, por la noche, su tiniebla y su astronomía, por el valor y la felicidad de los otros, por la patria sentida en los jazmines, o por una vieja espada por Whitman y Francisco de Asís, ya que escribieron el poema, por el hecho de que el poema es inagotable y se confunde con la suma de las criaturas y no llegará jamás al último verso y varía según los hombres. Por Frances Haslen, que pidió perdón a sus hijos por morir tan despacio, por los minutos que preceden al sueño, por el sueño y la muerte, por esos dos tesoros ocultos, por los íntimos dones que no enumero, por la música misteriosa, forma del tiempo. Con ese poema vamos a dar respuestas. ¿Me pueden tomar pantallazo, por favor, y lo comparten? ¿Nosotros vamos hasta qué hora? Hasta las 12:30. No, hasta las... Hasta las 2. No les escuché bien. ¿Hasta qué hora vamos? Hasta las 12. ¿Hasta las 12? Sí, señor. Uy, se nos acabó el tiempo entonces. ¿Qué clase tienen ahora? Matemáticas. 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 Entonces, hagan lo siguiente. Cojan el texto en pantalla. ¿Ya le tomaron el pantallazo? Sí, profe. Toca subirlo. Eso. Ahora la segunda parte. Le toman el pantallazo. Y lo comparten.
Ahí quedó en el grupo. Listo, entonces, Gracias. ¿tomamos pantallazo a todo? Ya, Sí, profe, a todo. Ok. Gracias. Hoy Marley está Tómele psicofanada que pantallazo a esa tiene. pregunta para que la resuelvan. La 4. Uy, se nos pasó el tiempo volando, ¿no? Sí, señor. ¿Ya le tomaron pantallazo? Sí, profe, ya la mandé al grupo. ¿Ya lo compartió la pregunta? Sí, señor. Ok. Tómele a la quinta, por favor, pero le borran la respuesta. Pues así salió la respuesta ahí. Esa no le puedo quitar yo, no la puedo ocultar. Se ríe. Ah, No se hace, profe. bueno. Entonces, y queda como tarea que usted se cree un poema a lo que quiera. No copiado, creado por usted. Uy, profe. ¿Listo? Ahí se inspiran de sus amores y de sus desamores, de sus ilusiones, desilusiones, y van creando un poema. ¿Listo? Esa es la tarea para mañana. Crear un poema y responder esas preguntas. Uy. ¿Alguien verificó el horario? Si es a las 12. Ya miro yo acá en el que mandó uno porque no me acuerdo. Que sigue matemáticas de 12 a 1:30. ¿Sí? Ah, entonces sí. Entonces sí. Listo, matemáticas de 12 a 1:30 son las 12. De 12 a 1:30. Listo, entonces chicos y chicas, un gusto haberlos tenido hoy. Nos veremos mañana si Dios permite. Gracias, profe. Gracias, profe. Que te bendiga. Feliz día. Gracias. Feliz día, tarde. que Ya estemos nos bien. vemos mañana. Bueno, No olviden crear el poema para mañana. Chao chicos, feliz día. chao. Carlos.